Aquí y ahora, desafíos y acciones para la inclusión laboral. Un ciclo de 4 encuentros con reconocidos referentes locales que abordarán los desafíos que emprende nuestro país en materia laboral, presentando propuestas destinadas a la inclusión económica de los más vulnerables y las nuevas formas de empleo. Cada encuentro se enfocará en una temática: los jóvenes y el trabajo, las mujeres y el trabajo, emprendedurismo y nuevas formas de empleo, políticas públicas para fomentar el empleo. Te invitamos a participar a través de la transmisión en vivo por el canal de YouTube de ICM-TV y compartir tus preguntas a los expositores a través del chat. Inscribite y formá parte del diálogo. Club Católico, generando encuentros. Muy buenas tardes, amigos. Un placer recibirlos en este tercer encuentro que hemos dedicado para hablar sobre el trabajo. Bienvenidos a esta casa, al Club Católico, que nos da esta posibilidad de poder abordar estos temas que nos ocupan y nos preocupan. Hoy el tema es el emprendedurismo y nuevas formas de empleo. Sabemos que en medio de la crisis hay oportunidades y una de ellas es el emprender, esta oportunidad de generar nuevos empleos, de hacer sinergia, de encontrarnos con otros para poder generar estos mecanismos, de poder salir adelante y encontrar estos caminos y estas vías de poder emprender y que permitan, en primer lugar, la generación de empleo para muchos de nuestros compatriotas. Es decir, que el emprendedurismo es una herramienta que hoy es muy fuerte y muy potente para que podamos reactivar nuestra economía. El año pasado se aprobaba la ley 19.820, que se declaraba de interés nacional el fomento de los emprendimientos a través de la consolidación de un ecosistema emprendedor en el país, el desarrollo y la difusión de la cultura emprendedora y la promoción y el desarrollo de los emprendimientos y los emprendedores. Se plantea en la ley consolidar las bases de una política de Estado, de una política que trascienda un gobierno, con las miras de promover, contribuir, motivar y mejorar, entre otros, el desarrollo de los emprendimientos. Pero sabemos hoy que los desafíos que nos marca la situación actual, la coyuntura de pandemia, son mucho mayores. Hoy tenemos exponentes de primera línea que nos van a estar dando su visión académica y su trayectoria en este tema. En primer lugar, tenemos a nivel académico que nos va a hablar sobre la situación de la realidad actual de trabajo a María Eloísa González. Es mamá de Juana y apasionada del mundo del trabajo. Licenciada en Recursos Humanos y Relaciones Laborales de la Universidad Católica del Uruguay. Candidata a doctor en Administración por la Universidad Católica Argentina. Actualmente trabaja como investigadora y profesora de alta dedicación del Departamento de Psicología Social y Trabajo de la Universidad Católica del Uruguay. Dirigió la carrera de Gestión Humana y Relaciones Laborales en las Facultades de Ciencias Empresariales. Participa activamente en actividades vinculadas a la consultoría nacional como organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo. También tenemos desde el ámbito público a la directora de ANDE, Agencia Nacional del Desarrollo, Carmen Sánchez. Es licenciada en Economía por la Universidad de la República. Tiene un posgrado en Gobernabilidad, Gerencia Política y Políticas Públicas por la George Washington University y cursó una maestría en Desarrollo Emprendedor e Innovación en la Universidad de Salamanca. Su desarrollo y crecimiento profesional ha girado en torno al desarrollo empresarial y al fomento de la cultura emprendedora, convencida de que las MIPYMES son el motor del crecimiento del país. Ocupó el puesto de gerente del área de promoción del emprendimiento del Ministerio de Industria, Energía y Minería. Fue consultora independiente y trabajó para diferentes organismos internacionales. Ha sido docente en el Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la UDELAR. Muy bienvenida. Muchas gracias por estar ahí con nosotros. También contaremos con Diego Pereira, que nos va a hablar sobre finanzas sostenibles. Es licenciado en Economía, máster en Dirección de Empresas, con 6 años de experiencia en microfinanzas y 15 años de experiencia bancaria, negocios corporativos, gestión financiera, estructuraciones financieras, asesor de inversiones en Banco Central del Uruguay, director de la Banca Ética Uruguay, equipo coordinador Latinoamérica, docente, investigador de la UDELAR y la UCUDAL, miembro de CBX, actualmente miembro del Consejo Ejecutivo Mundial, coordinador en ONU de Ecosistema de Inversión de Impacto en Uruguay, que bueno, ya nos va a contar un poco de eso y ya estuvo hablando tras bambalinas algunos proyectos que vinculan a las mujeres, que nos gustó mucho. También tenemos a Valeria Marsiglia,
de la Red de Economía Humana. Es maestra, licenciada en Educación Inicial, hace 2 años que integra la Red Económica Humana, trabaja actualmente en el Ministerio de Educación y Cultura como supervisora de centros educativos infantiles privados. Muy bienvenida, muchísimas gracias. Y tenemos a Antonio Silva, de Colping, que nos va a hablar de buenas prácticas en el emprendedurismo, padre de familia, 6 hijos, catequista en la parroquia San Ignacio, director de empresas comerciales, 20 años de vinculación a Colping, actualmente director ejecutivo y presidente de Colping, y se define como intento de ser un cristiano. Hecha la introducción y la presentación de quienes nos van a acompañar en el día de hoy, invito entonces a María Eloísa González a presentar la situación de la realidad actual en el trabajo. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien ahí? Sí. Es un gusto estar hoy acá, así que agradezco mucho la invitación. A ver. ¿Aparece? Tenemos la PPT ahí. Perfecto. Ahí va. Buenísimo. Bueno, tal como hacía la introducción Gabriela, la idea es abordar en unos 10 minutos la situación del trabajo hoy en Uruguay. Y francamente, cuando me puse a hacer la presentación y a mirar un poco cómo venía el ciclo de charlas en este tema de aquí y ahora, desafíos y acciones para la inclusión laboral, decidí traer algunos números, que creo que eso siempre es bueno para marcar la cancha, pero a la misma vez hacerme algunas preguntas que bueno, creo que hoy traje más preguntas que respuestas, espero esto no sea tomado a mal, pero es parte de la reflexión que nos merece hoy el mercado de trabajo en Uruguay. En Uruguay y en el mundo, porque como sabemos la pandemia es global, yo no me voy a detener a hablar de la pandemia hoy, pero sí me gustaría hacer una invitación a reflexionar sobre, bueno, viendo los números, estos son los últimos resultados del INE, la tasa de actividad, el empleo, el desempleo, ¿no? Tenemos un desempleo de alrededor del 11% hoy en Uruguay. Y marcando este tema del 11%, me quedo pensando y digo, está bien, los números los vemos todos los días, nos levantamos, prendemos el noticiero, prendemos la radio o vamos al trabajo los que no están teletrabajando y escuchamos como todas estas noticias que traje acá son como las que escuchamos todo el tiempo, todos los días. Desempleo marcó un nuevo máximo en el coronavirus, ¿no? Aumenta la cantidad de personas en seguro de paro, aumentó la conflictividad. En este caso nosotros hacemos el índice de conflictividad laboral en la Universidad Católica y estamos, bueno, todos los meses sacando nuestros informes y contándoles que la conflictividad aumenta, que hay más motivos por los que la negociación colectiva se tranca, ¿no? Que los actores laborales están todos preguntándose, bueno, ¿hacia dónde vamos de acuerdo a estas consecuencias de la pandemia? Y esto hace que la primera cosa que quiera mostrarles es a mi hija Juana haciendo una imitación de cómo ha visto a su madre todo este año. Cuando Juana me dice, vamos a jugar, a trabajar, ella quiere jugar a trabajar, y para ella trabajar es Zoom, y es ver a su madre dando clases por Zoom, ¿no? Y esto me hizo pensar, esta foto, como múltiples que le he sacado porque mi celular está lleno, me hace pensar en algo muy importante y es en las nuevas relaciones laborales que traen como consecuencia, que se instalan este año como consecuencia de la pandemia, pero en definitiva como consecuencia de los cambios del mundo del trabajo, que aceleran, como han dicho todos los expertos en este tema, son acelerados por la pandemia, pero que en definitiva ya se estaban instalando porque el teletrabajo en sí mismo es una tendencia laboral inevitable, el dron, la inteligencia artificial y todo lo que conocemos que llegó ya para súper quedarse, vamos a tener que seguir conviviendo con esto. Miro a Juana y también veo un nuevo perfil de chiquilines que en unos años se van a entrar al mercado de trabajo, que también van a tener que velar por condiciones que quizás van a ser de otro tipo, van a ser otras demandas, van a ser otras, pero también va a seguir esta continua, digamos, necesidad de incluir distintos colectivos, de pensar en perfiles diferentes. Y en ese sentido me planteo cuáles son las nuevas relaciones laborales que queremos hoy en Uruguay, ¿no? Yo escuchaba tanto al padre Marcelo Copetti como también a Juan José García, cuando ellos hablaban y se referían al trabajo como eje de la vida, como eje de nuestra vida, porque en definitiva estructura, ¿no? Nuestro hacer, nuestra identidad, el hacer las cosas para otros, el servir. Y bueno, y desde ese lugar no podemos no pensar, mismo cuando emprendemos, ¿no?
Cuando emprendemos también estamos eligiendo una forma diferente de trabajar. Pero a la misma vez es un trabajo y tiene otras formas de materializarse. Lo mismo el teletrabajo. Algunos puntos que siguen marcando la cancha de hoy en Uruguay. Consejos de salarios. Todos sabemos que tenemos este instrumento en Uruguay, que este año pasamos por un periodo puente debido a la situación sanitaria, o sea que los convenios de trabajo, la ronda fue muy original porque no se pudo realizar tal como, como estaba pensado realizarse, y esto trae otros desafíos, otras reflexiones, otras formas de demandas del actor laboral sindical, porque también, como ustedes saben, esta cosa de reunirse para movilizarse, para nuestro índice de conflictividad, decíamos, ¿qué vamos a poner? Porque en definitiva, en abril nadie se podía juntar a realizar una manifestación, lo cual no lo digo como algo bueno, sino como diciendo, ni malo, sin dar una valoración, más bien preguntándonos, ¿cómo vamos a repensar hasta incluso las formas de representación en este tipo de cosas, ¿no? ¿Se acuerdan que hubo, el 1 de mayo o en algunas otras situaciones concretas, formas de caravanas, ¿no? O sea, todos los actores tuvimos que ser originales a la hora de manifestar nuestros intereses. Hubo también por parte del Estado todo el tema del seguro de desempleo flexible o parcial como alternativa. Recuerden que teníamos 200.000 personas en seguro de paro, ¿no? Hubo alternativas como para, apoyar todo esto que se estaba viniendo, ¿no? Hubo algunos dilemas que se plantearon y que fueron muy concretos. ¿Mantenemos fuentes de trabajo o aumentamos el salario? ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué peleamos? ¿Qué es lo más genuino? ¿Habrá un posible aumento de la informalidad? Estas son también muchas de las preguntas que nos hicimos y nos seguimos haciendo. ¿Aumentará la conflictividad laboral en este contexto? ¿Qué pasa con las mujeres, con los jóvenes, con los colectivos vulnerables? Por supuesto que tenemos que pensar en todo esto. Ahí va. Se me fue. Y la verdad es que en este corto tiempo que tenía para hoy no podía dejar de traer el tema del teletrabajo, porque hay un proyecto de ley que hoy está muy discutido, pero porque además nos plantea otras nuevas preguntas que hay que instalar en el debate y urgentemente, porque además son necesarias para que esto pueda, al regularse, podamos de cierta manera paliar los impactos negativos que puede traer, ¿no? En la sociedad, en nuestra vida cotidiana, esta cosa de conciliación de vida laboral y familiar, que, como ferviente estudiante de las relaciones laborales y a la misma vez con una hija tan chiquita, me doy cuenta de la importancia que tiene. Una cosa es cuando nosotros teletrabajamos y nos hacen una invitación a teletrabajar algunos días a la semana en cierto contexto, y otra cosa es esto que nos invitó la pandemia como a, tenemos que hacer todo en el mismo sitio, con toda la gente, digamos, con toda la familia en casa. Y lo mismo la desconexión de la jornada versus la desconexión social. Es un tema que está muy instalado porque nosotros podemos trabajar todo el día, quizás con WhatsApp, con Internet, con todos los dispositivos que tenemos hoy, y es bien importante pensar en, ¿dónde queda el tiempo para la familia? ¿Dónde queda el tiempo para nosotros mismos? ¿Cómo vamos a regular justamente este tema? Y a la misma vez la desconexión social, que como bien decían mis colegas en las charlas anteriores que vi de este ciclo, pensaba mucho en esto y digo, la desconexión social de no encontrarme con mis compañeros de trabajo, de no socializar, de no intercambiar, de no preguntarte cómo te fue. Todas estas cosas son temas que nos atraviesan hoy cuando hablamos del mundo del trabajo en Uruguay. Por otro lado, el teletrabajo tiene múltiples factores positivos. Recuerden que, sin ir más lejos, elimina todos estos factores que siempre hablamos de exclusión, que a mí personalmente un tema que me involucra mucho y en el que pienso mucho es la inclusión laboral, y realmente puede derribar algunas barreras que son las que siempre solemos como decir cuando nos preguntan por qué no incluís a tal persona que tiene tal perfil para desarrollar esta tarea en tu emprendimiento, en tu empresa, y a veces uno piensa, porque no tengo las características hasta físicas o arquitectónicas para que esta persona ingrese, o me cuesta dinero preparar el lugar. En fin, nos ponemos como muchas, a veces barreras, que algunas son reales y otras son más del imaginario colectivo, pero que esta posibilidad, esta nueva forma de organización del trabajo podría eventualmente ayudarnos a pensarnos distinto en esto. Y creo que esto es una invitación más que interesante que debemos hacer como sociedad.
Hay muchas otras cosas que se me vienen a la cabeza, esta cosa del cambio cultural que necesariamente debemos atravesar. Tenemos a veces en relaciones laborales muy marcada la ideología, las cosas como siempre las hicimos, ¿no? La confrontación. Y también hay una invitación con todas estas cosas que pasaron este año a pensarnos desde otro lugar, a pensar justamente, a ser más empáticos, pensar en las necesidades del otro y pensar que en realidad estamos en un momento en que tenemos un montón de posibilidades como para concretar que estas diferencias puedan llegar a mejor puerto. Obviamente que hay que derribar barreras, ¿no? Muchas de ellas más mentales que de otro estilo. El control tradicional se desvanece y acá esto es bien importante porque estamos acostumbrados, y acá en el mundo emprendedor, yo no sé tanto del mundo emprendedor, pero me gusta y me interesa mucho, y me da la sensación de que estamos muy acostumbrados a esto de jefe trabajador, ¿no? Y necesidad de controlar y ver que yo estoy en la oficina y que estoy haciendo el trabajo. Y esta sensación de que si estamos sentados en nuestras sillas estamos trabajando, que parece que ya, ¿no? Para muchos es algo que ya cayó y pasó de moda, pero que mentalmente y especialmente en muchas empresas de Uruguay que hoy son pymes, bueno, ustedes lo saben mucho más que yo, esto es algo en lo que tenemos que empezar a trabajar desde el diálogo, desde la posibilidad de ver que se pueden generar otras cosas, aunque seamos chiquitos o aunque seamos grandes, pero con cierta flexibilidad y creatividad, ¿no? La negociación por empresa hoy es una cosa que, así como los consejos de salario, son herramientas con las que contamos y que podemos utilizar a nuestro favor, dado que la negociación colectiva por rama también, que si bien se prevén un montón de cuestiones que se negocian muy bien en ese lugar, también se entiende que hay un montón de empresas muy heterogéneas justamente dentro del sector de actividad que hacen que a veces haya particularidades que no se puedan negociar. Entonces, hay muchas empresas chiquitas con un montón de posibilidades pero que capaz que no pueden asumir condiciones que sí pueden las grandes. Entonces, desde ese lugar, desde pararnos, desde ver que así como hay tantas personas y tantas subjetividades como a veces personas existen, hay muchas empresas con características diferentes y atender ciertas diferencias nos puede hacer mucho más exitosos en estos temas. Acá traía la carátula del libro del precariado de Guy Standing, que es el sociólogo de la OIT, que capaz que lo conocen. Él habla de una nueva clase social que está vinculada con el concepto de trabajo, de precarización del trabajo, que también lo quería dejar como instalado porque creo que es un concepto que cada vez más se va a instalar en el diálogo por todas las formas nuevas de organización del trabajo, las apps, ¿no? Que conocemos todos y que hacen que existan contratos diferentes a los que estamos acostumbrados. Yo creo que esa es la invitación que hoy hago más precisa, ¿no? Ponernos a pensar en que hay un montón de formas nuevas de organizar el trabajo, que no está mal que suceda, que no sirve de nada pararnos a decir, no, que esto no suceda, digamos, ya está instalado, más allá de la pandemia y más allá es un tema de mercado de trabajo, es un tema de globalización, de multiculturalidad y de un montón de aspectos que hacen que hoy haya empresas de características diferentes, que haya modelos de negocios diferentes y que haya que atender a distintas realidades para poder hacer las cosas bien. No sé cómo estoy de tiempo. ¿Estamos ahí? Muy bien. Entonces, finalmente, dejo sentado que mi sensación es que una invitación a conversar más y mejor, o sea, con más calidad. Invitarlos a pensar en estas formas alternativas de la organización sindical, foros mundiales, socializar buenas prácticas, tanto organización sindical como empresarial. Olvidarnos un poco de los límites de las geografías laborales, esto que se llama ahora de, bueno, incluir laboralmente a nivel mundial, tener la posibilidad de invitar a otros colectivos distintos a trabajar, que hoy hay muchas más posibilidades. Olvidarnos de las primas por presentismo ¿cómo se dice? Como el estímulo por excelencia en un mundo en el que las horas tienden a desvanecerse y que los resultados se miden desde otro lugar. Y decirles más intercambio, más diálogo, repensarnos como sociedad. Y me voy con una imagen de mi hija reencontrándose con mi abuelo luego de como 5 meses sin verse y la otra es mi mamá. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a introducirnos ahora en el Uruguay emprendedor, pero antes de darle la palabra a Carmen, quiero invitarte a ver este video que nos ayude a entender y a disparar esta próxima intervención.
El ecosistema emprendedor uruguayo cuenta con una madurez de más de 15 años de crecimiento constante, siendo principalmente iniciativas privadas las primeras en impulsarlo. Poco tiempo después se sumó el sector público, articulando, potenciando y apoyando las acciones en proceso. En los primeros años, un grupo de instituciones y fondos de inversión crean el programa Emprender para sensibilizar sobre las oportunidades de emprender en Uruguay. Este programa dio lugar a la Red Emprender, que logró reunir a más de 50 instituciones con el mismo objetivo. Con el foco puesto en el desarrollo de emprendimientos innovadores, surge el primer fondo público de capital semilla para emprendedores. Con estos desafíos y nuevos incentivos, la Red Emprender se transforma en la red de apoyo a futuros empresarios. Así, comienza a consolidarse una red de instituciones que acompañan a quienes emprenden en sus distintas etapas. Las universidades incorporan formación en emprendimiento. Surgen nuevas incubadoras y espacios de cowork. Se crean instrumentos que financian la validación, puesta en marcha y consolidación de los proyectos. Se realizan experiencias de aceleración de empresas, se fortalece la inversión ángel y se incentiva la creación de fondos de coinversión público-privados. A este ecosistema en crecimiento, pero con fuerte concentración en Montevideo, se incorporan nuevas organizaciones que impulsan el emprendimiento en todo el país. Sumado a estos avances, en el año 2019 se aprueba la Ley de Emprendimientos, que formaliza lo avanzado por el sector y posiciona a la Red Uruguay Emprendedor como la voz del ecosistema emprendedor uruguayo para trabajar en un plan estratégico de emprendimientos. Además de la red de instituciones, Uruguay Emprendedor cuenta con una plataforma web que reúne en un solo lugar toda la oferta disponible para quienes quieren emprender. El portal Uruguay Emprendedor es una iniciativa de cooperación interinstitucional que da cuenta una vez más del trabajo colaborativo y en red de las instituciones del ecosistema. Del camino recorrido se presentan los primeros resultados. Somos un país que se orienta hacia la equidad de género y de territorio. Cuenta con talento en emprendimientos dinámicos y se ha otorgado capital semilla a más de 300 emprendimientos en los últimos 3 años, lo que equivale a un capital semilla cada 16.000 personas económicamente activas por año. Los resultados obtenidos muestran la sostenibilidad y el impacto de estos instrumentos. Tenemos muchos casos de éxito de emprendedores que reflejan los logros obtenidos. Contamos con un ecosistema emprendedor fuerte y con trayectoria, gracias a nuestra capacidad de articulación, colaboración, descentralización e innovación. Seguimos y seguiremos desafiándonos para lograr una fuerte presencia en todo el territorio nacional, para profesionalizar nuestros equipos y ampliar nuestra vinculación con otros ecosistemas, con el fin de tener emprendimientos uruguayos con impacto global. Trabajemos juntos. Carmen, esto rompe un poco la idea que tenemos de trabajo, ¿no? Yo escuchaba a Eloísa y me veía yo, desde mis comienzos, escritorio, horas, y hoy es una realidad que vino, se instaló, y por lo que me comentaba por ahí Mariana Garófalo, hace algunos días hubo algunos premios de nuevos emprendimientos que ustedes entregaron. Contanos un poco en qué consiste todo eso y bueno, cuáles son estos pasos que han dado y cuál es la proyección a futuro. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto siempre poder estar contando lo que hacemos en el ecosistema emprendedor. Ahora en este rol que tengo al frente de la Agencia Nacional de Desarrollo, pero yo particularmente trabajando en el mundo emprendedor desde hace muchísimos años, así que me siento parte de este Uruguay emprendedor que recién mostrábamos en el video. La verdad que sí, que si hay que pensar en adaptarse a los cambios, los emprendedores son los primeros. Y vaya si los emprendedores y las pequeñas empresas tienen que adaptar su modelo de negocio, su forma de comercialización, sus procesos productivos muchas veces a las nuevas necesidades en el mercado y en eso creo que pueden darnos ejemplos variados. Estuvimos, la semana pasada se celebró el Día Nacional de la Cultura Emprendedora a propósito de la ley que tú mencionabas al comienzo y bueno, y estuvimos haciendo reconocimientos en distintas categorías a emprendedores que emprenden a lo largo y ancho de todo el país, que emprenden por su cuenta, pero que emprenden también dentro de las instituciones, lo que llamamos el intraemprendedor, también emprendimientos solidarios, ¿por qué no? Porque no todo es lucro,
y tenemos varios ejemplos en el país que en este último tiempo ha salido y ha surgido en ese caso. Así que bueno, creo que un poco la idea con el video y lo que quería contarles era sobre este Uruguay emprendedor que, como decíamos y como planteaba el video, a ver cómo... un poco lo que queremos contarles es la cantidad de instituciones que hay, la cantidad de apoyos que existen en el país para brindar justamente un sostén a estos emprendedores que arrancan muchas veces por primera vez en el mundo empresarial y que sienten un montón de necesidades y tienen muchas inquietudes, porque si comenzar a trabajar para un hombre o una mujer lo genera de incertidumbres en algo que es medianamente conocido, lo que es el mundo del trabajo. Emprender y empezar de ser una propia empresa es mucho más incierto y genera mucho más dudas. Entonces, bueno, hay una cantidad de instituciones que están presentes, que por suerte tenemos instituciones de apoyo, tenemos cámaras empresariales, tenemos a los propios gobiernos locales y las incubadoras, las universidades que están brindando apoyo, y tenemos hoy en día, podemos decir con satisfacción, instituciones en todo el país, cosa no menor, porque desde hace unos años, cuando comenzaba recién esto, los apoyos estaban muy concentrados en Montevideo y es un acierto bien interesante de este ecosistema emprendedor que ha logrado de alguna manera nacionalizarse y con programas, por supuesto, de apoyo de muchas organizaciones. El video hacía referencia al portal Uruguay Emprendedor y quiero detenerme ahí porque yo creo que hoy en día es la principal herramienta de apoyo a emprendedores que tiene el país en cuanto a brindar información. Muchas veces hablamos en los ámbitos académicos e inclusive en lugares de política pública. La información, el contar con toda la información es poder, y si no tengo toda la información necesaria probablemente me pierda de un montón de cosas. Entonces, en este portal lo que se busca justamente es consolidar en un único lugar todas las actividades para emprendedores que hay a lo largo y ancho de todo el país, con instituciones públicas, instituciones privadas, la academia. Todo lo que necesita saber un emprendedor está consolidado en un mismo lugar. De hecho, tiene una serie de filtros y demás oportunidades que se pueden ir buscando, ya sea clasificando por departamento, por tipo de apoyo que se está buscando. Y tenemos, por suerte, en 3 años que hace que lanzamos el instrumento, en realidad diciembre del 2017, tienen más de 40.000 visitas mensuales a este portal Uruguay Emprendedor, y creo que, bueno, que está siendo bien recogido por los usuarios. Este portal lo estamos liderando desde la Agencia Nacional de Desarrollo. Es un portal interinstitucional donde todas las instituciones aportan, pero también desde la agencia hemos realizado acciones concretas y puntuales, especialmente en este año de COVID y de emergencia sanitaria. Al comienzo de la emergencia, en marzo, abril, cuando el principal problema que identificábamos en las empresas y en los emprendedores eran problemas asociados a la liquidez, tuvimos líneas de crédito, se capitalizó el Sistema Nacional de Garantías para que puedan acceder a créditos garantizados por el Estado todos los que recurrieran a bancos o a instituciones de microfinanzas. Realmente estamos muy satisfechos con la respuesta que tuvimos con estos instrumentos, pero también hemos tenido una serie de otro tipo de programas o de acciones, mejor dicho, que también nosotros nos fuimos adaptando a las necesidades que tenían los emprendedores y las empresas. Hemos desarrollado, por ejemplo, una herramienta que a mí la verdad que me gusta muchísimo, que es la de café virtual para empresas y emprendedores. Es una suerte de taller virtual, obviamente, que trata de distintos temas
de una manera súper dinámica, son charlas de no más de 1 hora, y la verdad que la receptividad que tuvimos de parte de los emprendedores fue increíble, al punto que quedó institucionalizado como un instrumento de ANDE tener estos cafés virtuales. En época de la pandemia lo hicimos todas las semanas, después fue cada 15 días y ahora estamos haciéndolo una vez por mes, pero se siguen manteniendo porque realmente fue bien importante. Y otro que me gustaría destacar, dos más de estos instrumentos que desarrollamos en ANDE, tienen que ver, por un lado, con el almacén de herramientas, le llamamos, que es una suerte de repositorio de un montón de instrumentos que existen, como decimos nosotros, en la vuelta, que no son propiedad específicamente de ninguna institución, pero que está bueno también que los emprendedores encuentren un lugar donde puedan ver tips, por ejemplo, para cómo incursionar en el comercio electrónico, tips para incorporar sistemas de pagos online, cómo le llego a mis clientes o cómo utilizo un servicio de delivery, por ejemplo, en épocas donde el confinamiento era más acentuado y la gente no salía de su casa. Entonces, en ese almacén de herramientas también fue un instrumento que creamos ahora para la pandemia y que vino para quedarse, como decimos, porque hay también mucha demanda de parte de los usuarios. Por otro lado, otro que quería destacar es la campaña de Consumí Uruguayo que hicimos, que también creemos que era bien importante en momentos donde necesitábamos ayudarnos entre todos y colaborar entre todos, colaborar con el negocio del barrio para que le vaya bien. Trabajamos bastante en eso, se prendieron muchísimo por las redes sociales un montón de emprendimientos que apoyaron la campaña. Y también hicimos un catálogo de emprendimientos, si mal no recuerdo fue para el Día de la Madre que comenzamos, lo actualizamos para el Día del Padre y ahora estamos lanzando un catálogo de emprendimientos para fin de año, también con el objetivo de apoyar a los emprendedores de nuestro país, que muchas veces les cuesta llegar a poder difundir sus productos o sus servicios que brindan, y creo que como sociedad está bueno que podamos hacer ese aporte a consumir y a darle visibilidad a quienes emprenden con mucho sacrificio generalmente. Así que bueno, esto era un poco lo que quería contarles respecto del portal y de la red Uruguay Emprendedor, y sobre todo recalcar y hacer énfasis que hay muchas personas y muchas instituciones, más de 100 instituciones que a lo largo de todo el país trabajan por emprendedores, y justamente en este panel, donde la idea es mostrar el emprendedurismo como otra forma de trabajo, me parece importante transmitir que los emprendedores no están solos en nuestro país, que tienen a las instituciones que los apoyan y que están para acompañarlos. Muchísimas gracias. Diego, una de las preguntas que uno se hace es cómo va a sostener todas estas cosas, ¿no? O sea, capaz que nos sale todo el impulso de emprender, pero hay ciertas herramientas que tenemos que incorporar y hoy te invitamos a que hablaras sobre finanzas sostenibles. Contanos un poco en qué consiste, porque creo que es una pata muy importante también en esto de poder emprender. Bueno, sí. A mí me parece interesante plantear el mundo de las finanzas sostenibles, si se quiere, dentro de un paradigma económico que está cambiando, digamos, de un sistema que está cambiando. Entonces, cuando armaba la presentación, que fui como recortando de otras, hacer primero la primera pregunta, ¿no? de en qué mundo vivimos. Esto es solo una configuración del lugar. Y está buena la imagen del mundo, entendiendo, y como esto también es como un encare más católico, si se quiere, algo así parecido a la encarnación. Es decir, vivimos en un mundo bastante desafiado, en un mundo que en realidad vive en una profunda emergencia climática, y un mundo donde la economía se ha vuelto muy concentrada, ¿no? Los ingresos han estado muy concentrados. Yo creo que estoy apuntándole al lugar equivocado. En el mundo de las finanzas, a mí me gusta mucho mostrar esta foto. Es la película El Lobo de Wall Street, de uno de los mejores directores de cine en la historia, que es Martin Scorsese, que es muy sutil, es de hecho un director
muy inteligente. Sin embargo, la foto es media rara y eligió a Leonardo DiCaprio como el personaje central. Sin embargo, si logramos ver detrás de Leonardo DiCaprio, entendemos al sistema financiero post-2008. Y en realidad la crisis lo que demostró es eso, que el sistema financiero, me salen muchas palabras, pero creo que no son adecuadas, pero es básicamente obsceno, digamos. El sistema financiero, lo que descubrió la crisis del 2008, es que el dinero tenía como destino la especulación. Y en ese marco, me aparecieron como mucho juntos, en ese marco es que aparecen reflexiones más profundas, como la de Stiglitz, que es Premio Nobel de Economía, que se pregunta esto, ¿no? O en realidad hace el diagnóstico de que el fundamentalismo de mercado y la agenda neoliberal ha dominado 4 décadas y ha fracasado. De alguna manera, este capitalismo ha traído como consecuencias no deseadas, evidentemente, esta emergencia climática por un lado y la concentración del ingreso. Entonces es necesario reescribir las reglas de la economía, dice Stiglitz. Necesitamos un nuevo contrato social que difunda solidaridad en nuestras sociedades a través de las generaciones. Yo creo que por ahí, no. Entonces, sobre estos paradigmas es que se crea las finanzas sostenibles. ¿Qué es las finanzas sostenibles? De hecho, es la constatación, yo creo que en cierta medida, esto es más personal, pero lo he hablado con otras personas que están en esto, con Joan Melé, que ahora cito, es que yo creo que en realidad la crisis del 2008 muestra un poco eso, es decir, qué cantidad de dinero hay en el mundo y cómo ese dinero estaba yendo a parar a lugares que no tenían nada que ver con la creación real de trabajo, con el financiamiento de la economía real. Entonces, todo ese dinero en cantidades especulativas tan grandes, ¿qué pasaría si fuera para financiar el cambio? ¿Qué pasa si el dinero que está en el mundo en realidad financiara el cambio de paradigma? ¿Qué pasa si en vez de nosotros poner dinero en instituciones que especulan, que compran activos, que compran acciones de Apple, plata que nunca va a Apple, va a alguien que la compró antes y así sucesivamente, puede realmente tomar el rol que tiene que tener el sistema financiero, que es canalizar activo pasivo, que es canalizar lo que sobra dinero a lo que falta, ¿no? Entonces, para eso están las finanzas sostenibles. Y quiero ir rápido, algunos ejemplos de finanzas sostenibles, o mejor dicho, ¿qué son las finanzas sostenibles? Hay varias definiciones, pero la mejor manera de definirlo es sobre cuáles son los actores. Uno son los bancos éticos, y acá aparecen, y acá pongo algunos ejemplos de banco ético: Triodos Bank, Fiare, Banca Ética Italiana, Banco Visión en Paraguay, que no es menor, y Bancity, que es uno de los mejores bancos del mundo, según la revista Forbes de Canadá. Todos estos bancos están en lo que se llama la Global Alliance for Banking on Values. Joan Melé, un poco el portavoz de la banca ética, dice en la pregunta final: ¿crees que la economía puede ayudar a sanar el mundo? Nosotros sí. Joan dice: queremos cambiar la economía y lo queremos hacer en el peor lugar, que son los bancos. Esta es una foto de Triodos, no son bancos de hippies, digamos. Esta es la sede en Holanda. Bueno, acá estoy poniendo las misiones y visiones, esta es una presentación más larga. También me interesa mostrarles que Banco Visión, en realidad es el banco en Paraguay. Es en un sistema financiero complejo como el paraguayo, un sistema financiero dominado de alguna manera por bastantes intereses económicos. Hay un banco que es ético, que es uno de los mejores. La segunda versión de la finanza sostenible es la inversión de impacto. ¿Qué es básicamente esto? Es la generación de bonos verdes, bonos sociales, bonos sostenibles, instrumentos de inversión, ¿no? Y aquí aparece toda una rama que es la finanza de impacto, donde yo me estoy especializando mucho, que estamos trabajando en Naciones Unidas, y tiene que ver con esta lógica de canalizar este dinero en inversiones en la economía real. Y lo que hacemos es, de alguna manera, contabilizar. La palabra en inglés es como accountability, es mostrar, de hecho, cómo las empresas, cómo las actividades empresariales están generando impactos positivos en la economía. Aquí se llama los blend finance, no quiero entrar mucho en detalle, pero básicamente combina lo que era dinero gratis, lo que era dinero de apoyos del Estado, para resolver barreras e invitar a actores privados a coinvertir. ¿Por qué? Porque hay muchos privados, y acá están un poco los prospectos de inversión, que son esos libritos, muchos actores privados que hoy quieren invertir en cambiar la economía, que realmente quieren invertir en empresas y en proyectos que ellos sepan que están cambiando el mundo en la dirección que ellos quieren. Obviamente, detrás de esto, y afortunadamente, están las generaciones de millennials que están empezando a pensar esto de una manera que nosotros no supimos hacerlo. Hay toda una revisión general del sistema, pero es como que las viejas, aquel mayo del 68 o al principio de los 70, tomó otro camino, pero ahora vuelve con más fuerza, ¿no? Sobre una economía que está sobre la base de la lectura de una emergencia en ambiental. Yo creo que eso también es muy importante, porque la lectura que estamos haciendo, o el lugar de acuerdo
que muchos teóricos y grandes pensadores de la economía están, es sobre la idea de que la economía necesita un cambio y esto se está viendo a nivel del medio ambiente, ¿no? Unos ejemplos de inversiones de impacto. Estuve en Italia con la banca ética italiana, ahí abajo, que se llama la ética SGR, maneja 5.000 millones de euros de italianos, y el Triodos también maneja 5.000 millones de holandeses. Pues hay otro ejemplo de BlackRock. Estos son ejemplos como para también mostrar que esto no es solo, digamos, un discurso, esto es una realidad muy fuerte, muy grande y un cambio radical en la forma de hacer finanzas en el mundo. Gran parte de ese cambio se vio reflejado en la opinión de Larry Fink, que es uno de los CEOs, ¿viste? Como se usa medio en finanzas, que en medio así. En realidad es el gerente general de uno de los fondos de inversión más grandes del mundo. Fondo de inversión de mucha plata, no de mucha gente con plata, sino de mucha plata. Es la plata de los jubilados o de los que se van a jubilar. Son las platas de los fondos de pensión del mundo. Esa es la gran cantidad de plata que está en el mundo. Esos fondos de pensión terminaron ahorrando en activos de especulación. Que es el gerente general de la principal compañía de fondos de inversión del mundo, está diciendo cosas como que le importa si estamos aportando algo al cambio climático, al impacto social. Esto cambió mucho los paradigmas financieros. Y la tercera modalidad, de alguna manera, de finanzas sostenibles son estos crowdfundings o crowdlendings, que son como palabras raras para ese dibujo que yo les puse ahí abajo, que son estas plataformas electrónicas que lo que muestran son los proyectos y abajo cuánto dinero quieren. Ahí yo pongo 3 ejemplos, uno es Itaú en Brasil, otro es Doble Impacto en Chile, que es como la banca ética chilena, y otro es la Bolsa Social, que el nombre es muy lindo y es una experiencia española. Yo he conversado con varios inversores uruguayos y aquí hay como una lógica del encuentro. Lo que hace que la gente ponga plata en esto no es la proyección de ingresos, no es la mitigación de los riesgos, no es la relación riesgo-retorno, que es como la lógica de las finanzas. Tiene mucho que ver con los proyectos, con qué es lo que hacen, con qué personas están detrás. Los yanquis dicen son menos output y más outcomes. No queremos tener resultados de dónde va la plata, sino queremos saber qué historias están cambiando, y muchos invierten porque se ven identificados con lo que hacen. Los inversores les gusta contar lo que ellos hacen con sus amigos, los inversores que tienen dinero, que tienen patrimonio. Y muchos inversores en Uruguay les gusta decir: estoy ayudando a una chiquilina que está haciendo esta ropa que vende en Mowick, que mi hija compra y que es uruguayo y tal y tal. Y de los proyectos de Ande, ¿no? Y se sienten orgullosos de haber participado. Estas son nuevas lógicas de inversión, realmente fuertes. Nosotros, entre otras cosas, tenemos un proyecto de finanzas para la nueva economía en Uruguay, se llama Mutuo, lo estamos desarrollando ahora. En breve vamos a salir un poco más fuerte, y lo que estamos haciendo y tenemos son fondos de inversores que quieren apoyar esto en Uruguay y pronto lo vamos a... Básicamente, para los que les interesa algo de esto, no es nada nuevo. La finanza sostenible es un modelo de negocio que combina el análisis de riesgo típico que hacen las instituciones financieras y los bancos, pero antepone el análisis de impacto. Lo que queremos saber es qué impacto hacen las inversiones que vamos a apoyar. Primero, y después analizamos el riesgo. Los comités de decisiones de inversión de estas instituciones discuten mucho sobre el impacto. Qué es lo que hace, cómo lo hace, qué hacen sus proveedores, cómo tratan a sus clientes, a quién le compra, cómo cuida el medio ambiente, todo ese tipo de cosas para definir las inversiones. Porque nuestros inversores quieren saber eso, quieren saber qué está pasando, qué estamos cambiando. Si la directora, si la dueña es una empresaria o es un hombre, porque en general las mujeres son mucho más... tienen una gestión, existe la gestión femenina de empresas, existe una lógica del cuidado que tienen las mujeres que no tienen los hombres. Entonces, cuando uno pone dinero en una empresa dirigida por una mujer o una empresa que vende productos femeninos, en general su ecosistema, no solo el de su familia, de la mujer, sino su barrio, su localidad, también cambia mucho más que si fuera solo un hombre. Uno por ahí decía, Sebastián, que es un chileno, decía que el chileno dice: oye, a mí me gusta hablar de banca porque es femenino. Entonces, porque la banca es, ¿no? A mí me salen bien los hacer. Bueno, esto es un poco... Y quiero terminar un poco con esto, un poco con Eloísa y a Adriana le gustaba una reflexión que yo había hecho, y por ahí es como un... Bueno, estuve participando el fin de semana en la economía de Francisco y un poco en el contexto de este mundo del consumismo, del materialismo, del individualismo. Creo que
la reflexión que lleva a esta nueva economía exige un proceso de conversión. Esto no es una discusión de izquierdas o de derechas, de capitalismos o de socialismos. Es una conversación sobre la conversión radical que tenemos que hacer sobre el sistema. Y no pasa, y a mí me gustaba, porque cuando yo estaba con Banca Ética siempre me decía, la gente se me acercaba y me decía, ¿y el Banco República es ético? Y en realidad el ejercicio no es de definir qué banco es ético o no es ético, sino si yo quiero formar parte de una comunidad ética. Entonces, el dedo no es acusador, el dedo me interpela y de alguna manera hace que nosotros como actores de la economía empecemos a pensar cómo formamos parte de ella. Y ahí hay unas preguntas muy relevantes. Por ejemplo, es ¿a dónde va mi dinero? Si yo pongo dinero en una institución, ¿qué hace la institución con mi dinero? Pero también es ¿qué hago yo con mi dinero? O si yo reciclo, si yo cuido mi ambiente, si yo trato bien a las personas que están al lado, si yo salgo al encuentro de las personas, si yo realmente puedo mejorar mi casa común. Y con esto termino un poco, la lógica de las conversiones o de alguna manera la dinámica de conversión, y esto es una reflexión como un poco más profunda, no tiene que ver con descubrir cosas nuevas. La nueva economía no es algo nuevo. En la conversión uno encuentra o se reencuentra con una vocación anterior. Es el fuego que siempre estuvo prendido. Es de alguna manera entender que a lo que queremos ir ya estaba en nosotros. Y yo creo que hay muchas claves de los uruguayos y del mundo que tiene que ver con eso. Queremos volver a nuestro pasado, a nuestras comunidades, a tocar el timbre, jugar con nuestros vecinos, a conocernos, a integrarnos más de una manera. Creo que la nueva economía tiene obviamente una clave ecológica, tiene obviamente una clave mucho más solidaria, pero tiene una clave más comunitaria, más local, más abierta y una lógica del encuentro. Creo que esa es la economía que está resumida en la economía de Francisco y que está abierta, obviamente, en una clave mucho más ecuménica y no solo católica. Una pregunta antes de que cierres. En primer lugar, preguntarte si tenés que tomarle la temperatura al tema a nivel país, cómo está. Y segundo, si se está discutiendo esto, de estas finanzas sostenibles a nivel país. O sea, si hay actores que realmente están poniendo a la mesa pensando y buscando caminos en lo que tiene que ver en el Uruguay. Tú bien hacías ese ejemplo de que dabas de una buena práctica en Chile, en Paraguay. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cuál es el marco que tiene este tema a nivel Uruguay? Temperatura, viste a veces que te dicen 35,5, y decís, pero tendría que estar muerto. Yo creo que está tomando mucha temperatura. Uruguay tiene siempre como una especie de rezago. En el sistema financiero mucho más. Esto tiene otras explicaciones, pero básicamente lo quiero hacer bien rápido. Paraguay, los países de Latinoamérica, muchas veces necesitaron dinero para capitalizar sus instituciones financieras y salir a prestar. Y ese dinero venía de organizaciones multilaterales y sobre todo de bancos multilaterales u otras organizaciones que tenían agenda de sostenibilidad mucho antes. Nosotros, como vivimos de banca multinacional, nunca necesitamos fondeo. Entonces no necesitamos que esas instituciones fondearan nuestros bancos. Entonces de alguna manera vivimos a las espaldas de eso. Tuvimos y tenemos y yo formé parte de eso, una banca transnacional mucho más orientada hacia el negocio financiero puramente / especulación. Entonces tenemos que dar ese giro y yo siento que lo estamos dando fuertemente. Creo que Uruguay se ha preparado. Somos un país, no voy a decir especial, porque no somos especial, pero somos un país que tiene ciertas características que puede aplicar cambios y ser vanguardia cuando quieren las cosas que quiere. Entonces, me parece que el tren se nos está pasando, nos vamos a subir. Yo ahora estoy trabajando fuerte en Naciones Unidas, baja una línea muy fuerte de esto, de los ODS, recién hablaba con Carmen, vamos a hacer cosas, tenemos que hacer, están ahí y yo creo que de a poco estas cosas se están poniendo en línea. Uruguay va a ser lo que sería el catch-up de todo esto, así que yo creo que nos esperan tiempos en donde vamos a empezar a hablar cada vez más de lo sostenible, del impacto, de los ODS, de las mujeres, de los millennials. Yo creo que ahí muchos coincidimos. Creo que nuestras generaciones no le quieren contar a las nuevas lo que hay que hacer. Queremos que ellos hagan, porque nosotros queremos que el mundo sea como ellos lo están soñando, que creo es la imagen de Greta Thunberg. Lo digo honestamente. A veces yo miro a los millennials con mucha envidia, es decir, y quiero ese mundo mucho más que el nuestro, digamos. Diego, muchas gracias. Por favor.
Valeria, economía, red de economía humana. Por ahí en alguna materia en la universidad, en el último año, me hablaban de economía humana, de geografía humana, y por algo hacíamos un bosquejo. Contanos en qué consiste y a qué apunta esta red de economía humana. ¿Tenés el micrófono ahí? Hola. Bueno, un poco, yo vengo de otro palo, no vengo de la economía, me siento un poco desubicada acá, pero vengo del área de la educación. Hace unos años integro la red de economía humana y bueno, un poco la idea era contarles un poco en qué estamos, de dónde venimos. Entonces, ahí está. Primero que sí, que forma parte, esta red de economía humana forma parte de la Red Internacional de Economía Humana, que es una red de intercambio, de reflexión, de propuesta, que reúne personas y organizaciones, y un poco que está en África, Asia del Sur, América Latina, el Caribe y Europa. Un poco para mostrarles todo esto, es que... me pasé... es otra. Bueno, tenía un mapita ahí, pero bueno, no pasa nada. El objetivo es, bueno, promover la economía humana como perspectiva común ante los retos que enfrenta actualmente la humanidad, la desigualdad, la injusticia, la violencia, la destrucción de la biodiversidad. Bueno, un poco también presentarles al que es referente de la economía humana, que es Le Bret, y que era economista y sacerdote dominico francés. Y tengo un pequeño problemilla. Que elaboró el concepto de economía humana, que el objetivo era buscar el desarrollo de todo el hombre y de todos los hombres. También aquí están incluidas las mujeres. Que trabajó en pensar la economía en función de las personas. Impulsó dentro de la Iglesia Católica la preocupación del desarrollo global, el enfoque del planteamiento urbano y territorial. Participó en la redacción de documentos del Concilio Vaticano II, como Gaudium et Spes, y fue además inspirador de la encíclica Populorum Progressio de Paulo VI. Por otro lado, esta es una definición de lo que es la economía humana de Lalane, de su libro del arte de dirigir organizaciones, que dice que la economía humana es entendida como una disciplina del conocimiento y a su vez de la acción de pasaje para una población determinada y para las subpoblaciones que las componen, de una fase menos humana a otra más humana, al mayor ritmo posible, al menor costo posible, teniendo en cuenta la solidaridad entre las subpoblaciones y entre las poblaciones. Un poco esto... que nos exige también, ¿no? Que la implicancia de los actores, que las personas también se pueda priorizar la educación, el empoderamiento para lograr la transformación local y globalmente, el contar con los aportes de todas las personas, construir un modelo económico diferente, un poco también lo que planteaba Diego, al servicio de la persona, de una sociedad más justa y solidaria, que pueda garantizar un acceso universal a los bienes comunes, preservar la diversidad, así como la calidad de los recursos, de la naturaleza y el interés común de una sociedad planetaria. Un poco acá también el concepto de Morin. Es una forma de pensar compleja, holística y transdisciplinaria, se basa en la concepción de la administración de la casa común. Se actúa a partir de un conocimiento informado, producido por múltiples saberes, en la investigación-acción, que implica que los actores sean agentes de cambio, ¿no? Y que no solamente un aporte de Le Bret, sino que también se nutre de otros aportes de personas y organizaciones. Bueno, ¿qué es la red? Un poco también acá en Uruguay, es un conjunto de personas y organizaciones que tienen en común la adhesión a estos principios, ¿no? Y pretenden ser agentes de cambio para construir esta nueva civilización. Y algunos de sus postulados son la búsqueda del bien común, facilitar condiciones que permitan desarrollar plenamente las capacidades de las personas, el destino universal de la propiedad,
que esto también pone la gestión de activos públicos y privados al servicio de todos, cuestiona el individualismo y acumulación de bienes para el beneficio personal. Bueno, nos quedó ahí. La subsidiariedad, que implica que cada decisión debería tomarse al nivel más bajo posible. La participación, que requiere la formación de cada persona para informarse, analizar, debatir, concebir y organizar una acción colectiva, votar y solicitar rendiciones de cuentas. La solidaridad y el compartir como valores éticos. Y lo que se propone la red es promover acciones transformadoras en el territorio, con la participación de actores también de la sociedad civil, reflexionar la perspectiva de la economía humana en el contexto actual, compartir diferentes saberes e investigaciones en todos estos ámbitos y tejer también redes, ¿no? La comunicación, un poco de, bueno, cómo se hace la comunicación en la red, es a través de diversos medios, presenciales, foros y conversatorios y también virtuales, ¿no? Que también son foros y conversatorios, la página web de la red internacional que está ahí, el canal de YouTube, la cuenta de LinkedIn, la cuenta de Twitter que todavía está en construcción, la comunicación por email con integrantes de la red y un poco, ahí está, y medios escritos también, periódica de la diaria, cuadernos del CLAE. Y bueno, estas son algunas imágenes de los foros que hemos tenido y algunos foros virtuales también. Por ejemplo, Utopías Posibles, Cambios Culturales, Foro para Empresas para una Economía Humana, Ecología y Economía. Y bueno, estos son un poco los contactos que tenemos de la red, por cualquier también, y un poco también acá presentar al equipo, si puedo, un poco la presencialidad y también la virtualidad que hemos tenido que tener en este tiempo. Valeria, antes de agradecerte, quería preguntarte, hablaste de varios temas que algunos, nosotros como católicos, nos toca muy hondo, que es hablaste de la casa común, para nosotros tiene, por lo menos para mí como católico, un significado que Papa Francisco nos abordó. Hablaste de la subsidiariedad y lo primero que se me vino a la cabeza fue, obviamente, que dentro de todo este entramado está el ser humano, ¿no? O sea, todas las acciones van dirigidas al ser humano. ¿Cuáles son los desafíos que hoy tienen en el Uruguay específicamente para que realmente esto se haga realidad, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, tenemos estas situaciones, pero a veces hay frenos que te dicen, no, mirá, esto no es viable, esto es viable. ¿Cuáles son esas batallas, entre comillas, que ustedes dan en esta red para que realmente se logre estos pilares fundamentales que los marcaron desde el principio y que rige esta red de economía humana? Creo que un poco también está últimamente en buscar estos como emprendimientos que decían, las personas que están trabajando, o sea, el trabajar en el territorio, ¿no? Entonces, un poco también conocer el territorio, que eso implica que desde lo local también vayamos a lo global, ¿no? Y es como un ejercicio que veníamos diciendo también, la investigación, acción, de alguna forma también en educación un poco también, ¿no? Pero es como, en realidad, la exigencia esa de ir a lo local e ir a lo global, ¿no? Permanentemente. Que entonces también, esta vez cuando en este último foro que hicimos de cambios culturales, también fue como un proceso para todos nosotros, que en sí muchas veces estamos en lo académico, llegar a poder definir estas utopías, ¿no? Que de alguna forma decimos, bueno, tiene características de economía humana, ¿no? O sea, una cosa no puede ser solamente, bueno, en todos los rasgos es economía humana, pero sí tiene las características o tiene algunas características y bueno, y eso es a lo que apostamos también, ¿no? Muchísimas gracias. Por favor. Te invito ahora a ver una experiencia de buenas prácticas en el emprendedurismo de la mano de Colping y después de eso vamos a darle la palabra.
nombre es Cassandra Curvelo, tengo 26 años, soy estudiante de Educación Social, estoy a punto de egresar y hace una semana que estoy trabajando para un hogar de madres adolescentes. Yo llegué a Colpin en el año 2011, unas amigas me invitaron, ellas recién llegaban de una de las actividades más importantes que tiene Colpin para los jóvenes, que son las rondas. Me contaron un poco, me invitaron, me dijeron que era una de las actividades más lindas que habían ido, les gustó un montón la experiencia y bueno, me decían que para saber qué era tenía que vivirlo, entonces me invitaron como a participar desde ese lado. Y al año siguiente, en el 2012, fui a mis primeras rondas en Florida. Y bueno, ahí en el grupo hemos hecho un montón de actividades que tiene que ver con la recreación, pero después ya nos pusimos un poquito más grandes y empezamos a vincularnos desde otro lado y con otras organizaciones también. Entonces de ahí surge un poco también esto de vivir Colpin y de sentir Colpin a través de esto del emprender. Creo que eso es como lo más importante que me ha dado, como el poder tener otra forma de pararme ante el mundo, digamos. En este año, durante la pandemia, tuvimos una capacitación en procuración de recursos. Participamos con otro compañero de mi grupo, nos piden que pensemos un proyecto para desempeñar nuestra comunidad. Nos interesaba mucho pensar algo para jóvenes, de ahí surge Enredarte, que es un proyecto que estamos desempeñando este año y que tiene que ver con el apoyo y la formación para jóvenes emprendedores. Al igual que otros jóvenes de la organización, nos hemos como dedicado a esto de lo social, al estar con personas, al estar o con niños o con jóvenes o quizás con adultos también, como una cuestión más desde la crítica social, digamos, y el de querer hacer algo, no quedarse con los brazos cruzados, digamos. Y es un poco también lo que Adolfo Colpin hizo en su época, que fue la Revolución Industrial, que ante lo que estaba pasando y su contexto no se quedó con los brazos cruzados, y me parece que eso como la gran enseñanza que nos deja Adolfo Colpin, y también la organización que se vive a través de los diferentes programas o de los diferentes espacios que tiene. Antonio, vivir y sentir Colpin, otra forma de pararme ante el mundo, decía Sandra. ¿Qué significa este testimonio para estas buenas prácticas en emprendedurismo? Yo creo que el testimonio muestra que toda persona es emprendedora, ¿no? Es decir, ya de por sí, siempre tenemos ese deseo de hacer cosas nuevas. Y si no de hacer cosas nuevas, bueno, de cambiar. Y siempre tenemos como esa pregunta adentro, ¿no?, de que nos moviliza a dar un paso más. Entonces somos emprendedores de por sí, las personas. Lo que Colpin ve digamos, y es un orgullo escuchar a Cassandra, digamos, como que también hay lo que se llama el emprendedor social. Nosotros tenemos de los dos tipos, o capacitamos en las dos. El emprendedor económico, que busca una manera, digamos, de que tenga un retorno económico para sostener, pero también el emprendedor social, que es el que se imagina una sociedad diferente, ve también necesidades que hay, no solamente se la imagina, sino que la ve y la puede palpar, la puede tocar a esa sociedad que clama, que pide y que desafía y emprende, ¿no? Hace algo. Colpin tiene 170 años, nació a través de un sacerdote, pero hoy es un movimiento laical, básicamente, ¿no? Está regido, organizado por laicos. Siempre tenemos nuestra relación con la iglesia a través de un asesor, pero Colpin era un sacerdote que, viendo la situación de la revolución industrial y del campesino que volvía, digamos, que salía del campo e iba a la ciudad por esa cosa de la luz de la ciudad, ¿no?, y se enfrentaba a la problemática de que lo que le había enseñado su padre ya no servía, ¿tá? El artesano, ese oficio dejaba de existir. Y empezaba a deambular por la sociedad. Entonces Colpin creó dos cosas: los hospedajes, ¿tá?, o los hoteles Colpin, los hospedajes, y después la capacitación. Cómo capacitar al joven o a las personas para que volvieran a insertarse en el mundo laboral. Hoy, 170 años después, pasa lo mismo, digamos, ¿no? Es decir, la realidad sigue siendo la misma, no tanto eso del campo a la ciudad, pero sí dentro de la ciudad, ¿tá?, los jóvenes, las personas, inclusive hoy también las personas mayores, tienen ese desafío. ¿Cómo me inserto a este nuevo mundo laboral, a esta revolución que será la cuarta o será la quinta, ¿no?,
que se aproxima, que está ahí, que está a la vuelta de la esquina, y yo veo qué tengo que hacer, ¿no? O cómo hago para poder insertarme. Así nació Colpin, y hace 35 años se instaló en el Uruguay, ¿tá? Y tenemos un principio que de alguna manera, pensado al día de hoy, parece como una cosa bastante de decir, pero esto es medio perogrullo, decir es básico, pero a 170 años atrás, Colpin tenía una cosa que decía, un lema que era ayuda para la autoayuda. ¿Tá? Es decir, yo te ayudo para que vos después te ayudes. A mí siempre me hizo acordar este lema cuando lo conocí a mis hijos chicos, ¿tá? Cuando empezaban a caminar. Entonces Cecilia, mi señora, o se ponía adelante para llamarlo, vení, eso, esa cosa, y yo atrás para que no se cayera, ¿no? Entonces este lema tiene que ver eso con que dé el primer paso, que logre moverse en la sociedad, ¿tá? Entonces te ayudo, y entonces el sistema emprendedor Colpin, a través de diferentes programas que ha tenido, ha sido eso, querer ayudar a la persona para que después se desarrolle, y viendo que todo el mundo es emprendedor. ¿Tá? Tuvimos algunos programas que de repente como para, es decir, una época tuvimos unos cuantos años un programa que se llamaba Emprecrea, logramos una financiación del BID para ese programa, para jóvenes, era para jóvenes emprendedores que tenían una idea, ¿tá? Pero no lo podían llevar a cabo, para jóvenes de pocos recursos, de bajos recursos. ¿Tá? Es decir, siempre la franja que atendió Colpin en el emprendedurismo fue esa franja, ¿tá? O de jóvenes, o de mujeres, o de personas, pero de bajos recursos, que tenía dificultad en salir adelante, en conseguir un trabajo, pero no en emprender. ¿Tá? Tenían la gana de emprender, y era como, bueno, a veces les resultaba más fácil emprender que conseguir un trabajo. Entonces, eso fue un programa que capacitamos unos 300, 350 jóvenes, ¿tá? Fue muy bueno, fue muy potente, y tuvimos una financiación muy buena, ¿tá? Que fue del BID, que nos ayudó a llevar adelante ese programa. Tenía 3 patas, que era capacitar, ¿no? a la persona, un microcrédito, ¿tá? Y las mentorías. Son fundamentales en el mundo digamos, del emprendedurismo, las mentorías. ¿Tá? Alguien que acompañe y que haga, que se hace sostén de esa ayuda para la autoayuda, así como en el niño. Bueno, el mentor es eso que de repente la persona está en Minas de Corrales con su emprendimiento y de repente tiene una duda, no sabe qué hacer, a quién recurrir. Bueno, el mentor es la persona que le ayuda en ese sentido. Después tuvimos un programa también, eso ya bastante más nuevo, que fue con Coca-Cola y Endeavor, ¿tá? Así como CEPRODI fue el brazo ejecutor en Montevideo, Colpin lo fue en el interior, ¿tá? Dirigido a mujeres, ¿tá? Porque hay un dato muy importante en el ser emprendedor, ¿tá? De cada 100 personas, 14 emprenden, ¿tá? Pero cuando lo desagregás entre hombres y mujeres, ¿tá? Los hombres son 20 cada 100 y las mujeres son 9. ¿Tá? Es decir, que hay digamos, una muy baja proporción de mujeres en relación a hombres. Quedaría para muchos después pensar por qué pasa eso. Eso está cambiando, ¿no? Es decir, hay una tendencia al cambio, pero todavía sigue siendo casi el doble los hombres que emprenden. Sobre todo en lo que es el emprendimiento más pensado, más creativo, ¿tá? No ese de urgencia, que te pasa algo, entonces decís, ¿qué hago? Bueno, ahí el hombre y la mujer más o menos van iguales. Pero cuando es algo más sostenible, es el hombre el doble. Entonces, ese programa fue para mujeres, ¿tá? Se capacitó también, ahí no hubo microcréditos, pero hubo este tema de la capacitación. La persona tenía que tener un proyecto concreto, ¿tá? Y bueno, cómo se saca adelante el proyecto, cómo se baja la realidad, el marketing, la venta, el mundo digital de hoy, los costos, el por qué, cómo llego, quién es mi público. Bueno, eso generó una capacitación, es un programa mundial que tiene Coca-Cola, que en Uruguay lo aplica Endeavor, y nosotros somos, como decía la maestra, el territorio. Colpin es el territorio, es el que aplica el proyecto al final de cuentas en el territorio porque lo conoce.
Y después también a nivel de las familias Colping, ¿tá? Porque Colping, así como es una fundación, o los alemanes dicen una empresa social, le gusta a los alemanes decir es una empresa social, porque tiene que trabajar como empresa. ¿Tá? Su balance es cuidar, gastar para lo que pidió. ¿Tá? Pero también tenemos dentro de Colping la gente que participa más como del carisma Colping, ¿tá? Que son los pilares de Colping, ¿no? Esas son familias Colping que básicamente están en el área metropolitana y la Ruta 5, toda la ruta del eje de la Ruta 5. Y dentro de las familias Colping, así como Cassandra, ¿tá? Que es una joven que se acercó a través de un servicio social, también siempre se ha apoyado la capacitación en el emprendedurismo. Siempre, es una constante muy fuerte. Y ahí hay muchísimos ejemplos, cosas muy lindas que han pasado en cada uno de estos programas, ¿no? Por ejemplo, en este último programa, este último año del programa con Endeavor y Coca-Cola, que se cambió, fue todo virtual, ¿no? Es decir, en los años anteriores era presencial y este año, es el cuarto año, era virtual. Vimos casos de mujeres con una potencia de querer salir adelante, por eso coincido lo que decía, no me acuerdo tú, Diego, ¿no? La fuerza que tiene la mujer, ¿tá? Y a veces el hombre que tiene ese concepto que la mujer no sabe manejar el dinero, y no es así, lo maneja muy bien y lo administra a veces mucho mejor, ¿no? Que nosotros los hombres. Se iba a la plaza, por ejemplo, si en la plaza había internet porque tenía dificultad en su casa, ¿tá? Buscaba un lugar en el pueblo para encontrar internet y de ahí poder asistir a las capacitaciones. O si no, su hijo chiquito, como tu imagen, ¿tá? No tan chiquito, pero que maneja redes, que sabe conectarse, conectaba a la madre, porque tenía la capacitación y no sabía cómo hacer, ¿tá? Cómo entrar en el Zoom, entonces ahí era el hijo, y eso muestra la fortaleza, ¿no? En Rivera teníamos una señora que vivía en la zona rural de Rivera, una señora, pero de armas pelear, ¿no? Con sus hijos, sola, y iba en ómnibus. Pero tenía capacidad, es decir, eso fue el año anterior cuando fue presencial, ¿no? Pero a veces no tenía plata, hacía dedo. Hizo dedo para ir a las capacitaciones. ¿Tá? Es decir, la gente quiere salir adelante, la gente... Es cierto que a veces uno escucha mucho que, bueno, en realidad la gente no quiere trabajar, ¿no? Uno lo escucha, sobre todo en los ambientes privados, donde yo también estoy, y dice, la gente no quiere trabajar. No, habrá gente que no quiere trabajar, pero también hay que ver por qué llegó a esa situación, qué pasó para que llegue a pronunciar esas palabras, ¿tá? Porque no salen de la boca porque sí, ¿tá? Quizás hay toda una historia atrás, pero en realidad... Las personas quieren salir adelante, las personas quieren emprender, quieren dar esos pasos. ¿Tá? Y te cuento el último, ahí en La Macana, en Florida, ¿no? Hace unos años, eso surge más bien de la época de Emprecrea y de Colping, que también Colping financió parte con fondos también de las intendencias. La Macana es un pueblito muy cerquita de Florida, pero muy chiquito, ¿no? En las familias Colping son 8 mujeres. ¿Tá? Ellas tienen su comunidad, digamos, ¿no? Pero 2 de ellas dijeron, bueno, pero ¿qué más puedo hacer para traer mejor sustento económico y también un servicio, ¿no? Entonces en el salón de la parroquia empezaron a hacer pan con un horno que se les financió, digamos, ¿no? Y se le dio la capacitación para hacer los costos y ver cómo podían hacer vender y qué tipo... hoy pasaron muchos años, ¿tá? Tienen su panadería, ¿tá? En el pueblo, atienden a todo el Mevir de La Macana, le venden a toda la zona rural, ¿tá? Y bueno, y han logrado desarrollarse, ¿tá? Han logrado salir de sí misma para dar ese paso y sentirse que pueden hacer cosas por ellas y que pueden hacer cosas por la sociedad. Bueno, te podría seguir contando ejemplos, pero creo que Colping intenta hacer eso, ¿no? Intenta hacer ese brazo en la sociedad que hace
que busca siempre lo mejor de la persona. ¿Cuál ha sido el desafío que ha tenido Colpin a partir del 13 de marzo? El 13 de marzo, declaración de pandemia, nos cambió la vida a todos. ¿Cuál fue ese desafío que tuvo Colpin de poder llevar adelante emprendimientos, de seguir con las puertas abiertas, de tener presencia en país? Me imagino que también hay que reinventarse o repensar. ¿Por dónde fue ese camino de Colpin en dar respuestas concretas? Bueno, Colpin, a partir de esta epidemia, tuvo dos desafíos muy grandes. Uno es que nosotros también en Colpin tenemos algunas unidades productivas, como el Hotel Colpin que se vio ahí en el video, es un hotel chico de 26 habitaciones. Tenemos un instituto de formación también, que es una ECA, que se dedica a la capacitación informal. Esos recursos de las unidades productivas es para la obra social, es para la fundación. Y estábamos en el rubro más duro de la pandemia, que era la hotelería, el turismo, la gastronomía. Yo creo que en esos momentos es garra y corazón, ¿no? Es garra y corazón y fe. Fe de que, bueno, parece un dicho de si siempre que llovió paró. No, pero realmente, siempre que llovió paró. Es decir, siempre que te pasa algo, algún día, ves que el sol comienza a salir detrás tuyo. A veces lo que tenés que hacer es darte vuelta y ver que ese sol que comenzó a despuntar de vuelta lo empezaste a ver. Bueno, garra, corazón y fe, eso fue lo que hicimos. Y en julio prendimos una lucecita en el hotel, por ejemplo, y lo abrimos, con protocolo, y bueno, y logramos de a poquito. Y después en el trabajo social, bueno, lo que un poco también están diciendo acá y también decían en general en todas las conferencias que se están dando, es decir, como que el mundo digital, este mundo vino para quedarse, ¿no? Entonces, hay algunos escritores brasileros, por ejemplo, que hablan de comunidades digitales a nivel de la fe. La idea de como que se van a ir formando las comunidades que nosotros en nuestras, bueno, yo soy el más viejo lejos acá, pero que era estar juntos con otro y encontrarse en torno a la palabra, a la fe o a objetivos de vida, los que van a ser las comunidades digitales. Casi no te ves o podés ser una comunidad con alguien de otro país, ¿no? Entonces trabajamos fuertemente todo lo digital para movilizar la organización, ¿no? Y estamos en ese proceso. Nos está costando, la realidad es que está costando, como le está costando creo que a toda la iglesia en general, la vuelta, ¿no? Es una cosa que va. Pero Colpin decía una frase, que después, muchísimos años después, Einstein la dijo de otra manera. Colpin decía, tenemos la mejor fuerza, la más extraordinaria, la más potente, que es Jesucristo, decía Colpin. Jesucristo vivo y resucitado es la fuerza más poderosa que tenemos, le decía. Einstein muchos años después dijo, el amor es la fuerza más extraordinaria que hay en el mundo. Entonces, confiando en eso, en esa fuerza que es Jesucristo y en el amor, bueno, estamos buscando a ver cómo hacemos para salir adelante porque no hemos salido, estamos transitando. Por eso también un poco de lo que decías de la presentación, un intento. Colpin también es un intento. Antonio, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a llamar a Julián Barquín, que es el secretario de Club Católico, que va a tener el desafío, Julián, de resumirnos esta charla que transitó por varios carriles, pero el que nos une, ¿no? Tenés la palabra emprendedurismo. Muy bien, bueno, desde la directiva y de todo el club agradecerles a este panel que fue sumamente interesante y además de alto calibre, con ideas que nos hicieron a todos pensar. En realidad, el cierre se lo devuelvo al panel porque me pareció que surgió muy claro lo que son los desafíos por la situación en la que estamos y por la realidad misma de nuestro país, pero quisiera, si pudiera cada uno brevemente en un minuto, comentar alguna fortaleza que le ven u oportunidades que le ven a Uruguay, cada uno desde su lugar, del lugar de la finanza, del emprendedurismo,
del mercado laboral, desde la economía, para sobrellevar esta crisis tan particular y en los años venideros. Eloísa, ¿empezamos contigo? Sí, claro. Ahí me escuchan, ¿no? Bueno, yo creo que está bueno lo que decís, porque sí, siempre como que hablamos de los puntos flacos o de los desafíos, que bueno, porque todos estamos como un poco repensándonos como sociedad, qué cosas podemos cambiar para poder hacer mejor. Pero creo que aprovechemos que somos un país pequeño, que nos conocemos, que tenemos, digamos, distancias más cortas entre lo que es Montevideo y el resto del país, que capaz que uno lo piensa en otros países o en otras realidades y es mucho más difícil. Esta cosa de, al contrario, ¿no? Aprovechar las distancias cortas, aprovechar que tenemos un sistema de negociación colectiva, lo que es el ámbito laboral, que de cierta manera toma a todos los sectores de actividad, tiene laudos mínimos pensados, tiene formas de negociar a nivel de empresa, esto que yo decía hace un rato, la negociación articulada, bipartita, tripartita. Pensar en que tenemos un internet espectacular, un acceso a los hogares en esto que no es menor, porque, y esto que vos decías, una disposición de la gente también a querer mejorar, como en todos los mercados, hay gente más y menos dispuesta, pero concentrémonos en que sí hay un montón de gente con muchas ganas de superarse. Esta idea de reconversión laboral cada vez más presente, pensar en, nuevas formas, capaz que no voy a seguir haciendo las mismas cosas, tengo que pensarlo diferente, pero pensarlo de verdad, ¿no? Animarnos a hacerlo diferente y mucho diálogo. A mí, desde las relaciones laborales, solo me queda decir, conversar mucho más y lograr acuerdos que realmente nos puedan servir a todos. Muchas gracias. Carmen. Perdón. Sí, una fortaleza sin duda que tenemos como país y específicamente en lo que tiene que ver con el ecosistema emprendedor surgió hace muy poquito a través de un estudio que se realizó desde el BID, que el ecosistema emprendedor en nuestro país fue el mejor valorado en toda América Latina en términos de colaboración. Y creo que eso es una fortaleza que tenemos como país y que tenemos en general los uruguayos, más allá del ecosistema emprendedor, el colaborar, el estar cerca del otro, del que más necesita. Y para los emprendedores, sin duda, es una gran fortaleza como país encontrar colaboración en sus pares, pero también en los mentores, como mencionabas, en las instituciones que pueden estar acompañando. Así que creo que tenemos que agarrarnos de ese espíritu de colaboración y de solidaridad que tiene el país. Valeria. Bueno, en sí creo que también apostar a que esto es posible, ¿no? A que esta utopía es posible, al desarrollo de este cambio en lo local y que también va a lo global, ¿no? Y que estas cosas también las hemos visto. Nosotros desde la red, en estos foros, etcétera, hemos visto que hay personas trabajando en esto, que a veces nos cuesta visualizarlo, ¿no? O decir, no, pero yo conozco a fulano que está trabajando, no, o sea, que es un poco lo que decía Eloísa, o sea, somos pocos, nos conocemos y a veces no nos damos cuenta de lo que tenemos, ¿no? Y me parece que tenemos muchas cosas muy positivas y que en eso estamos también, ¿no? Viendo que, mirá todo lo que teníamos y no nos dábamos cuenta, ¿no? Muchas gracias. Diego. Estaba pensando, creo que hoy de mañana hablaba con alguien, somos un país raro porque somos un país como de tradición ganadero productiva, pero a su vez al lado por ahí están produciendo marihuana del Estado, entonces somos vanguardistas y tradicionalistas, tenemos una vocación de modernidad desde el primer vallismo de alguna manera. Tenemos el 98% de nuestra matriz energética renovable. Yo creo que tenemos un entramado emprendedor impresionante. Creo que tenemos un sistema cooperativo fenomenal que está metido en estructuras productivas de base y eso no es nada menor porque han sobrevivido una cantidad de crisis. Creo que somos un sistema económico terriblemente resiliente porque nosotros los economistas hemos estudiado que hemos cambiado mucho las políticas y nuestros sistemas industriales han cambiado mucho. Yo creo que somos un país que está muy preparado porque es un país que valora mucho y porque tiene una localidad, una idea de territorialidad muy fuerte. Creo que tiene que ver con lo que nosotros creemos solidaridad, pero creo que nosotros realmente sentimos esa necesidad de conectarnos entre nosotros.
Yo creo que y somos poquitos, y eso es formidable, y tenemos cierto orgullo. Y yo tengo mucha fe, de hecho. Creo que lo que nos falta, perdóname porque tengo que meter algo negativo, es que tenemos que entender que lo podemos hacer. Nos falta un poco más de optimismo, eso es lo que nos pasa a veces. Antonio. Bueno, coincido, ¿no? Es decir, rescato una de las cosas que decían y agrego una, el diálogo me parece una cosa fundamental. Este es un país que tiene una historia de diálogo, por más que hubo periodos en el cual fue difícil dialogar, pero rescatar ese sentido también de una iglesia que quiere dialogar, quiere dialogar, y dialogar significa escuchar, no sino escuchar al otro y tener un eco. Eso me parece una cosa fundamental, el diálogo. Y la otra cosa que valoro como una fuerza muy importante del Uruguay son las organizaciones civiles, las ONG, las fundaciones, los clubes de fútbol, es decir, lo barrial, las organizaciones de barrio. Hay toda una protección social muy fuerte en el Uruguay, que es cristiana, es católica, pero es de fútbol, es de Leones, es de Rotarios, es de, no sé, de las vecinas, son las comisiones vecinales del interior, que uno va al interior y en cada pueblo hay una comisión, las comisiones de ayuda a las escuelas, Entonces hay toda una organización social que creo que tiene un gran valor, que la inmensa mayoría son buenas organizaciones, por más que en los últimos años parecería como que se ha criticando mucho a las organizaciones sociales, pero no es así. Hay mucha organización social que vale mucho la pena y creo que es un gran valor. Y cuando se habla de crisis en el Uruguay, como las grandes crisis, también fueron sostenidas por las organizaciones sociales en este país, que fueron un cinturón, digamos, de protección en la sociedad. Entonces yo valoro mucho esa fuerza que tiene el Uruguay, de mucha gente que da su tiempo en las organizaciones. Bueno, muchas gracias. Nada más que agregar. Queridos amigos, hoy transitamos por un tema más que desafiante, que es el emprendedurismo. Vimos que tenemos un marco legal, que tenemos herramientas, que hay hombres y mujeres que piensan y que apuestan a que esto es posible. Ojalá que este programa, que esta emisión del día de hoy, a través de Radio Oriental y del Departamento de Comunicación de la Iglesia Católica de Montevideo, despierte también en cada uno de nosotros el ser emprendedor. Hoy hablamos de eso, de que cada uno de nosotros somos emprendedores y ojalá que juntos encontremos los caminos, las plataformas están, las personas que piensan, hombres y mujeres, ponen su empeño, ojalá que se sientan invitados a proyectarse, a emprender y por sobre todas las cosas, como quedó recalcado hoy acá, que juntos podemos salir adelante. Muchísimas gracias, buenas noches, gracias a todos ustedes, un placer haber conversado con todos ustedes, por conocer sus experiencias, y a ustedes les digo que los espero el próximo lunes con el cierre de este ciclo que hablaremos sobre políticas públicas en el empleo. Muy buenas noches. Aquí y ahora, desafíos y acciones para la inclusión laboral. Un ciclo de 4 encuentros con reconocidos referentes locales que abordarán los desafíos que emprende nuestro país en materia laboral, presentando propuestas destinadas a la inclusión económica de los más vulnerables y las nuevas formas de empleo. Cada encuentro se enfocará en una temática: los jóvenes y el trabajo, las mujeres y el trabajo, emprendedurismo y nuevas formas de empleo, políticas públicas para fomentar el empleo. Te invitamos a participar a través de la transmisión en vivo por el canal de YouTube de ICM-TV y compartir tus preguntas a los expositores a través del chat. Inscribite y formá parte del diálogo. Club Católico, generando encuentros.